Empezamos hoy, 15 de enero, la primera actividad aquí de nuestra entidad, que es la presentación del libro de Víctor Lenore, Espectros de la movida, ¿por qué odiar los años 80? Víctor Lenore, que ya es un viejo conocido nuestro, es un crítico y periodista musical ya de bastante largo recorrido. Ha pasado por diferentes medios, desde Rock Deluxe al diario La Razón, y estos últimos tiempos colaboraba con el Digital Confidencial y desde principios de año estás en Voz Populi, creo, en la sección de cultura. Este es el segundo libro que se presenta y en el 2014 tuvimos el placer de que presentase también para nosotros su primer libro, que era Indies, Hipster y Gafapastas, crónica de una dominación cultural. Y este segundo libro sería como un antecedente cronológico de aquel primer libro, que viene a recoger una tesis que ya aparecía en un libro titulado Cultura de la Transición, en el que se hacía una semblanza de la cultura de la transición y con ella de los años 80, y en el que también participó Víctor. Y la tesis fundamental del libro, tampoco quiero extenderme mucho porque tenemos aquí a dos personas que van a dar bastante juego, es que la movida fue la coartada cultural del gobierno del PSOE en aquel momento, que iba a acompañar las políticas que luego se implementaron de carácter económico, político, social, fundamentalmente de carácter neoliberal. Y la movida contribuyó a ello por ser un movimiento que, como ellos definían, era de carácter apolítico. Víctor desmonta a lo largo del libro esa característica y afirma que realmente era de un carácter muy político, que apoyaba perfectamente las medidas que se estaban llevando a cabo en ese momento. Y como yo creo que estos dos colaboradores van a hablar bastante más del libro que yo, porque tenemos tiempo de sobra para extendernos, voy a presentar, aunque creo que no hace falta. Tenemos a Igor Pascual, que siempre es un placer contar con él, siempre acepta nuestras invitaciones y se lo tenemos que agradecer, y es una persona a la que yo considero además que tiene un compromiso con la cultura. Él podría llevar una vida en Madrid o Barcelona que favorecería bastante más su carrera musical, y sin embargo él ha optado por quedarse aquí y por participar activamente en la vida cultural cada vez que se le llama para presentación de libros, debates, cualquier otra actividad. Y bueno, de Jorge Ilegales es el grupo, yo creo que podría ser el contrapunto total de la movida, si vamos a eso. Para mí Ilegales es la banda sonora del reverso de los años 80, porque los años 80 no fueron solo la movida, los años 80 fueron años muy duros de luchas, porque esas políticas neoliberales de las que yo hablaba se implementaron, sí, se llevaron a cabo, se están llevando a cabo, se siguen llevando a cabo, pero
con una oposición muy fuerte en aquel momento. Tenemos que recordar todas las movilizaciones que hubo en todas las sucesivas reconversiones industriales que todavía estamos sufriendo, y el último caso es el de Alcoa, con unas huelgas estudiantiles que nunca jamás se habían tenido lugar en este país, que se extendieron desde noviembre del 86 hasta abril del 87, y para finalizar con una huelga general de la que se cumplen ahora 30 años que paralizó el país. A pesar de todo, estamos como estamos, y el último disco de Ilegales pues vuelve a ser la banda sonora de este país. Y sin más, paso a dejaros. Bueno, voy a empezar yo simplemente explicar los motivos por los que escribiste el libro, ¿no? Bueno, ya que mencionas el disco de Ilegales, me parece que es el mejor libro de autoayuda que podemos tener ahora mismo para la situación tan tensa y tan crítica social y política que tenemos, ¿no? Pero el libro yo no lo escribo como un ejercicio de arqueología, de ver cómo eran los 80 ni de análisis, sino como una herramienta útil para entender el presente, ¿no? No me preocupa tanto qué fue la movida, que sí me preocupa cómo la vigencia de los paradigmas culturales de la movida. Una de las cosas que hice cuando escribía el libro fue acudir a CaixaForum, es un centro cultural de la Caixa en Madrid, a escuchar una conferencia de Alaska sobre Andy Warhol, que ha tenido una exposición con récord de asistencia en Madrid y en Barcelona, ¿no? Y Alaska, que es muy inteligente, decía una cosa, que Warhol era el comienzo de la cultura... ¿Se me escucha bien? De la cultura cotidiana ahora, ¿no? Decía, con su obsesión por los diarios fue el primer blogger, con la Warhol TV fue el primer youtuber, con su obsesión por las Polaroids fue el primer instagramer. Y lo que anunciaba Warhol, que era otra persona muy inteligente, era una cultura del narcisismo, ¿no? Donde el yo, la exposición, la exhibición eran mucho más importantes que la vida real, ¿no? Que las relaciones humanas cotidianas de las personas, ¿no? Y creo que eso es lo que hay realmente vigente de la movida. Uno de los capítulos del libro narra la breve visita de Andy Warhol al final de su vida a Madrid, en el cual miembros de la movida se mezclan con la aristocracia bancaria y la aristocracia clásica de Madrid, en fiestas, en mansiones, y son unas fiestas donde lo que más le interesa a Andy Warhol de Madrid es hacerse una foto con Ana Obregón, porque es la McNamara, que le parece que tiene carisma, pero quiero decir, Warhol vino aquí, vio la movida y le pareció pues algo súper poco interesante, ¿no? Dicen que había ataques de pánico en una escena cuando todo el mundo intentaba agradarle y Warhol se ponía a bostezar, porque esto ya lo había visto él en Nueva York en los años 70 y en los años 80, ¿no? Y a mí me recordó, justo cuando estaba escribiendo este capítulo, acabándolo, pasó una cosa que me recordó mucho, bueno, que ese capítulo se titula Bienvenido Mr. Warhol, porque era una especie de... aquello fue como una especie de versión como burlesca de Bienvenido Mr. Marshall, la película de Berlanga, que curiosamente su hijo estaba en un grupo de la movida, que demostraba un poco el paletismo del país, ¿no? Esperar que todo nos lo resolvieran los americanos. Pero tú salías de Bienvenido Mr. Marshall diciendo, vaya puta mierda de país que tengo, hay que cambiarlo. Pero en la movida la gente la veía y decía, por fin somos modernos, lo mismo esto ha cambiado, ¿no? O sea, me parece como incluso un paso atrás. Pero el capítulo actual que me recordaba ese fue cuando vino Tim Cook, que es el jefe de Apple, una de las empresas más grandes del mundo ahora mismo, reina de Silicon Valley, y lo que hace, o sea, la visita que hace es llega por la mañana a Madrid y se reúne con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, nuestro presidente, se deshace en elogios de Tim Cook, el jefe de Apple, que es conocido primero por no pagar impuestos en España, están radicados en Irlanda para pagar menos, y por usar mano de obra esclava en Asia, ¿no? Y tiene una reunión con nuestro presidente y sale y es todo elogios hacia él, ¿no? Que es la versión de la modernidad que impuso la movida, una versión donde el consumismo, el narcisismo, lo material, es mucho más, el éxito económico es mucho más importante que el tipo de relaciones que se teje con el entorno, ¿no? Y por la tarde lo que hace Tim Cook es ir al Apple Store de Sol a presentar su nuevo producto, que es un altavoz,
disco y lo presenta con un artista, elige para presentarlo a Rosalía, ¿no? A mí me parece un artista interesante y con talento, pero dice Tim Cook que Rosalía representa mejor que nadie los valores de Apple, que son ser mujer, ser creativa y ser diversa, ¿no? Y dice, el disco de Rosalía es el disco perfecto para sonar en un Apple Store. Entonces yo soy un crítico que tiene fama de hacer falacias crueles y rotundas y todo eso, pero nunca se me ocurriría una frase tan cruel y tan desagradable como decir que un disco es perfecto para sonar en el Apple Store, porque son sitios como insípidos, vacíos, neutrales, ¿no? Donde un disco inspirado en el flamenco no debería sonar bien. Y bueno, creo que ese básicamente es el legado que nos han dejado, el triste legado que nos han dejado en los 80. El PSOE el Partido Socialista Obrero Español en los 80 supo leer muy bien la situación social, económica y cultural, y supo que como sus políticas no eran muy diferentes de las de la derecha, la forma de diferenciarse era hacer una cultura que sonase moderna, rompedora, vanguardista. Tierno Galván se caracterizaba por una apuesta por la cultura, conciertos gratuitos en la calle de 500.000 personas, cuando todos sabemos que en un concierto de 50.000 ya apenas se oye el escenario. Imaginaos escuchar a los Smiths en el Paseo de Camoens, 500.000 personas lo escucharía el 10%, ¿no? Y justamente en Madrid ahora tenemos una alcaldesa a la que yo he votado y a la que volveré a votar porque es el más menor, pero que lo que nos está diciendo es que Tierno Galván fue el límite al que se pueden llevar los cambios en la ciudad. Ella se diferencia del PP por las poesías que pone en los pasos de cebra, por haber mejorado un poco los veranos de la villa, el carnaval, hacerlo más inclusivo, más cercano a los barrios, que está bien, pero deberíamos disputar batallas materiales, no solo batallas culturales. En el último vídeo de Manuela Carmena pidiendo el voto para los madrileños pone el énfasis en la creatividad cultural, que es un concepto muy jodido porque es un concepto que a todos nos parece simpático, la creatividad, ser creativos a todos nos parece bien, pero que en el fondo es una justificación de la desigualdad. ¿Por qué? Porque un neoliberal te puede, si tú estás en paro, eres pobre, eres un excluido, un perdedor de la globalización, te puede decir no, el problema no es el sistema, el problema es que tú no eres suficientemente creativo, ¿no? Entonces el sistema ha llegado a una sofisticación en la cual te echa la culpa de tus desgracias cuando no son culpa tuya, sino que son culpa de un sistema social que es injusto, ¿no? Entonces eso es lo que me apetecía contar en el libro. Y bueno, y agradecer muchísimo a Igor y a Jorge que hayan aportado, porque son dos de los pocos rockeros ilustrados que tenemos y es un lujo contar con ellos. Pues nada. ¿Tú? ¿Qué prefieres? Bueno, pues nada, tío. Ahora tengo que deciros que bueno, cuando llegamos, ilegales, desembarcamos en Madrid, sentíamos un total desprecio, y aún lo siento, por nuestros compañeros de la movida, ¿eh? Algunos incluso me daban asco físico, y de hecho, si tenía la desgracia de que me diesen la mano, luego iba a escondidas a lavármela, ¿eh? Era gente que no sabían tocar, que bueno, basaban todo en un peinado de estilo arquitectónico. Afirmaban en los camerinos que era mucho más importante la imagen que la música. A mí me parecía una imbecilidad. Pues nada, tío, píntate de purpurina, píntate de mierda, que va a ser más importante todavía. Y bueno, ahora se hace una lectura, una serie de críticos hacen una lectura como si antes de eso no hubiese existido nada. Es mentira, ¿eh? Yo he tocado como guitarrista fijo en discotecas, había una que se llama Carrizo Pop, y ahí pude conocer a grupos como, no sé, New, en el que estaba Rosendo, que luego formó, bueno, Leño, un grupo muy... por ahí pasaron Burning, pasaron, bueno, todas las bandas del bloque, todas las bandas del momento. Algunas, en fin, algunas tenían un contenido realmente interesante, otras eran repulsivas. Tuve ocasión de ver a Triana en su momento, justo antes de salir el disco, ¿eh? O sea que sí había cosas antes de la movida, no sé, es como si se hubiese encendido la luz o algo así. Yo creo que un poco ese nacimiento, de todo lo existente, ese Big Bang, se contempla de esa manera porque todos estos
locutores y jockeys que poblaban las emisoras más escuchadas, estaban como adscritos a esas emisoras. ¿Qué pasó? Que bueno, solo tenían esa visión, tenían una visión muy parcial, muy restringida. Veían solo lo que tenían enfrente, no veían de manera un poco más estéreo, Y bueno, ¿qué pasó? Desarrollaron una industria y una expectación que no podía ser alimentada solo por estas bandas de Madrid, porque habían elegido precisamente a los más dóciles y a los peores, a todos los carapijos que eran capaces de vestirse de cualquier manera con tal de matar. En fin, es una manera muy triste de hacerlo. Si dices, mejor decir cosas. Y bueno, pues te encuentras con esa escena como si fuese la única escena posible. Existían otras cosas que también, bueno, las bandas anteriores tenían un defecto serio. Eran muy difícilmente controlables. ¿Por qué razón? Cucharada era menos controlable que Alaska y los Pegamoides, que coincidieron aquí en el antiguo pabellón de deportes. Y bueno, Cucharada habían prestado su equipo a Alaska y los Pegamoides, no, era Caca Deluxe en aquel momento. Entonces los pijos de Caca Deluxe, en un momento del concierto, con el equipo prestado, empiezan a tirarlo, a romper todo, que no sabían tocar, era lo que querían hacer, pintarla. Y salieron los tíos de Cucharada y se lo quitaron. No, a la puta calle, no toquéis esto, solo faltaba que os dejemos el equipo y vosotros lo destrocéis. Pues nada, estos niños de papá no eran totalmente inocuos, porque todas las otras bandas se movían de manera autogestionaria. Existía una gran conexión con el anarquismo. Nosotros todavía somos autogestionarios, aunque hemos hecho, y con clara tendencia anarquista, aunque hemos hecho una canción que dice Heil Hitler. Lo hicimos precisamente para joder a todos estos carapijos que eran estos no hippies, hipiosos prenovoleros que sacralizaban al PSOE, del que sospechábamos las peores cosas. El PSOE que había absorbido a toda la parte intelectual que era el PST, que era el de Tierno Galván, al que aquí se critica. Tierno Galván cuando dijo eso, el que se coló, que no tenía ni puta idea de esto. Si este tío era un intelectual, era uno de los sheriff de los intelectuales. El Partido Socialista de los Trabajadores no era de los trabajadores, eran más bien de los intelectuales. Joder, qué rollos estoy soltando. Bueno, el momento, la identificación de la gente que tocaba, que eran todos autogestionarios, tenían su propio equipo, hacían empresa, moviéndose por todo el país, por eso eran peligrosos, porque no dependían de las discográficas ni de que les contratase ningún ayuntamiento. Por eso cuando me contrata un ayuntamiento, y es lo que deberían hacer todas las bandas, y sobre todo si te hacen tocar gratis, lo que haces no es un favor al pueblo, lo que haces es depender de los políticos de la época, del momento, que son los que van a decidir quién toca. Por eso es preferible que exista ese empresariado que se ha barrido con todo lo de la movida, o esa gente que sea capaz, todos estos grupos contestatarios anteriores, de la generación anterior, que podían imponer su música y su manera de decir antes de que todo se ofreciese gratuitamente previo pago del PSOE, con el dinero de todos, con pólvora ajena se dispara de puta madre. ¿Qué más os iba a decir? Bueno, se me olvidó algo importante. Bueno, no sé, que si da igual que estará más inspirado ahora. Ya preguntarán ellos. Hola, ¿qué tal? Pues gracias, Víctor, por venir. Gracias a la Sociedad Cultural Gijonesa, que siempre organiza eventos bastante maravillosos, no siempre relacionados con música, que son las que son. Y gracias, Jorge, por su rápida fotografía de... Esto es más bien el momento previo a la movida, el molestísimo momento previo a la movida para un PSOE emergente, para un PP emergente. Alianza Popular se ha ido a tomar por el culo, por motivos obvios. Y bueno, de las cenizas de la Unión de Centro Democrático, la UCD de Suárez, sale este PP que tanta habilidad tiene en los negocios. Bueno, yo voy directamente, voy a ir al libro porque yo los 80 los viví como joven, ni siquiera como adolescente. Entonces tengo unos recuerdos así un poco
muy condicionados por mi condición ingenua de descubrir mundo. Yo es verdad que era muy fan de Gales y le escribía cartas, no de canciones. Decía a mis amigos, va a tocar este tipo de cosas. Entonces, tengo una visión muy ingenua y muy infantil todavía de aquellos años, muy formativos, pero que poco a poco he ido descubriendo también por la banda en la que toco, etcétera, etcétera. El libro está lleno de luces y sombras, yo creo. Entre las luces, yo creo que se encuentra toda una parte teórica con bastante enjundia, que yo creo que su libro anterior no tenía. Hay una parte teórica bastante rigurosa donde ha ido explicando, digamos, en los años 80 desde un punto de vista político, social, de una forma crítica, yo creo que bastante interesante. Luego presenta aristas. Primero, lo primero es que el libro ya es un poco, supongo que tendría que ver la editorial, un poco engañoso porque habla de la movida y luego los años 80, y no todos los años 80 son la movida, y a veces dentro del libro hay cierta confusión, porque los grupos de la movida es una cosa, también entra Sabina, que es de los 80 pero no es de la movida, y grupos que no quieren ser de la movida, otros que sí lo son y no se quieren considerar, y hay un poco de batiburrillo ahí que no es culpa tuya, o sea, es decir que es muy difícil crear etiquetas y que lleven a gusto de todo el mundo. Y luego es un libro que constantemente, como básicamente todos los textos de Lenore, los que lo sigáis pues os daréis cuenta, se mezcla mucho el juicio artístico con el juicio sociocultural y ético. Es decir, está la ética y la estética constantemente mezclada. Y sobre todo suelen poner a veces la ética frente a la estética, cosa un poco opuesto a lo que hago yo. Que toda ética conlleva una estética, al revés, toda estética conlleva una ética. O sea, soy hijo de Oscar Wilde y tú serás hijo de Marx, ¿no? Y entonces ahí se establecen ya ciertas confusiones. Y te voy a ir preguntando así, pero todo del tirón para no liarme. La primera es que para mí una de las cosas que quizá menos me gustan es que quizá artísticamente se cargan los años 80, quizá muy abuela pluma, de una manera quizá que yo hubiera sido un poco más riguroso. Es decir, cuando hablas de Chica de ayer, que es verdad que no es la mejor canción de Nacha Pop, que es una canción que Antonio Vega escribe incluso antes de entrar en la banda, es una canción muy de juventud, no tiene las mejores rimas, no es la mejor canción. Pero de ahí al 91, Antonio Vega es un autor, incluso su primo son autores bastante sólidos. Cuando hablas de los pegamoides, de los hermanos de Berlanga y Canut, que se inspiraban en discos que iban cogiendo aquí, pues me parece que es algo un poco por insinuar que se copiaba con cierta facilidad, que es verdad. Yo creo que eso es normal en toda la historia del arte. O sea, lo hacen los pintores, lo hacen los escritores, lo hago yo a todas horas, a veces con mejores resultados que otros. Sí. Y no me parecen suficientes argumentos para cargarte una década. Yo creo que con sus defectos, plagada de buenas canciones y buenos discos. Yo no sigo creyendo que sea la década prodigiosa, creo que hay años también muy profundos. Ahí está bien Jorge, es verdad que la música en España no se inventa en los 80. A veces, desde programas como Cachitos, se nos quiere hacer creer que sí. Es un programa muy engañoso porque nos descubre un pasado, pero a la vez nos condiciona la mirada que tenemos sobre ese pasado, sobre todo ironizando sobre ciertas bandas, sobre todo si son de heavy, cosa que me toca mucho los huevos. Los grupos de heavy también son, tú pones que el heavy, tipo Bus o Barón Rojo, no acabaron cuajando por discrepancias, digamos, estéticas con los mandamases del PSOE. Hay una parte de verdad, hay una parte de responsabilidad de los propios grupos. Eran grupos muy problemáticos, se llevaban muy mal entre ellos, no sabían estar en la industria, se llevaban mal con las otras bandas y seguimos escuchando a Bus y a Barón Rojo hoy en día quejándose todo el rato, y al tipo de Ñuni te digo. Entonces eran grupos más o menos válidos, pero que no supieron sobrevivir a una industria que realmente es cruel. La industria del pop y del rock es muy cruel. Entonces, a mí por ahí creo que el juicio artístico que haces me parece, incluso el uso de la ironía en Aviador Dro, le concedes ese uso de la ironía y no se lo concedes a Jorge, por ejemplo, cuando usa Hate Hitler. Quiero decir que me parecen dos varas de medir en lo artístico, estoy hablando. Me parece que es una década que tiene las películas de Almodóvar, pues algunas estarán mejor, otras peores, y el hecho de que no traten temas obreros o barriales, a mí no significa absolutamente nada, porque yo como hijo de la clase obrera, a mí me dijo mucho más Van Halen, y me hizo creer en un mundo, y me hizo tener amigos, y me hizo
soñar con algo mejor que cualquier cantautor. Menos mal que a mí no me tocó vivir a Ismael Serrano, por ejemplo, ¿sabes? Quiero decir, o a cualquiera. Como realmente. Me refiero a que el consumidor no recibe los mensajes de forma pasiva. Es decir, tú puedes cantar un bote de Colón o lo que sea y tú reinterpretarlo de tal manera que eso sea completamente revolucionario, o al menos lo sea para ti. En ese aspecto creo que el consumidor no recibe los mensajes de una forma unívoca, sino que rehace los significados y los convierte y se los apropia, y los significados, digamos, más básicos de todo el rock urbano, más proletarios, a mí, yo cuando escucho Escape, lo último que me dan ganas es hacer la revolución, citando el último disco de Jorge. O sea, me parece bochornoso. O sea, lo último que haría sería irme a la revolución con alguien de Escape, o con alguien que cante esas letras tan raras. Prefiero irme a la revolución con alguien que igual me hable tangencialmente de eso. Y voy a ir a un tema que creo que te equivocas bastante. O sea, cojo el lápiz. Sí, no, pero los juicios estéticos, a ver, dependen de unos paradigmas, o sea, son perfectamente subjetivos, evaluables, pero creo que si de cargártelos hubieran insistido más en aspectos como la producción, la repetición de fórmulas. Algunos grupos es verdad que supieron crecer, otros no, eso es cierto. Es verdad que no todos los de la movida o los de los 70 supieron envejecer. Y ahí sí que te doy la razón, pero creo que se cuajaron una serie de canciones en castellano, creo que igual en el 68 en España se hicieron temazos, pero es verdad que eran en inglés. Es verdad que los 80 tienen un mérito, que es la capacidad de conectar. Se hacía en español, pero muchos grupos como los Iberos, todos estos cantaban en inglés, o los Canarios, que me flipaban, pero eran grupos que podían competir con grupos ingleses, pero cantaban... Los Bravos. Los Bravos mismamente. Juan y Junior, que allí cantaban en castellano, increíble. 12 singles. Lone Star. Lone Star. Lone Star es una banda que, joder, los primeros temas así... Bueno, las primeras canciones eran una puta mierda. No sé quién les escribía los textos, probablemente el cura o la Virgen María. Pero a partir de 1968, hostia, son textos duros, bien escritos, cantados con una fiereza inusual, y están todos en español, ¿eh? Van mucho más allá de lo que cantamos los Bravos en cualquier idioma o los canarios. No decían mucho, los títulos de los temas de los canarios a mí me encantan, ¿eh? Pero no sé, el discurso es una puta mierda. Pero bueno, a veces, sí, pero eso lo entramos, a veces ni siquiera ser explícitamente político. Para mí toda música es política. Todo lo que sale a la polis, a la ciudad, es política. O sea, y por ejemplo, toda la música refleja su tiempo. O sea, desde Hegel se dice que el arte, cualquier arte, refleja su tiempo. Y entonces refleja su tiempo tanto un tema explícitamente política como un tío que hace revival, como el nuevo disco de ACDC. Todos son hijos de su tiempo. No hay uno que sea más hijo de su tiempo que otro. Entonces, lo explícitamente político no por eso lo convierte en político. Y a mí es, pues escucho a Van Halen hacer tapping cuando tengo 12 años y, tío, eso te cambia la vida. Y te cambia la vida, no hay nada más político que eso. Y a lo que iba así un poco la última cuestión que cuidado, no me estoy cargando el libro, está guay, hay que leerlo. No. Además tiene una parte teórica con bastante enjundia y muy bien llevada, que no es fácil, justo lo que le faltaba en el libro anterior. Pero sí que creo, por ejemplo, hay una valoración que hace que a mí no me gusta, que es un poco abyecta incluso, que es la reivindicación que hace del rock radical vasco. ¿Cómo? O sea, artísticamente el rock radical vasco creo que se sostiene mucho peor que cualquier banda de la movida madrileña. Los discos suenan mal, las letras son bochornosas, se sostiene la línea del Frente de Cortatu, que es un buen disco, Golpe de Cortatu, el primero de China, el primero de Zarama. La polla récord no está mal. Yo, bueno, tengo mis dudas. Quiero decir que me parece que el bagaje del rock radical vasco ni siquiera el discurso me parece actual. Y luego éticamente me parecen muy sospechosos. Si ha habido algún partido fascista en España, ha sido Herri Batasuna, que imponía su voluntad a través de la violencia. Yo nací en Donosti en el año 75 y me vine a vivir aquí a principios de los 80 y sé de lo que hablo. Y lo viví de muy pequeñito.
Esos grupos, si el PSOE usó a los grupos de la movida, Herri Batasuna usó a todos esos grupos con aquellas cosas de jarana eta borroka, diviértete y lucha, pagados con dinero que no se sabe muy bien de dónde viene, y contando un discurso muy unilateral, es decir, refleja Hotel Monbar de Cortatu una realidad, sí, la del GAL, matando a vascos. ¿Por qué no hay ninguna canción del hijo de un guardia civil asesinado, o del miedo que tiene el hijo de un inmigrante cuando va al cole, o un camello, o la madre de un camello al que ETA le ha reventado por vender heroína, como sucedía? Pues porque esas canciones en aquel momento sí eran políticamente incorrectas. Entonces, quiero decir, el discurso dominante en aquel momento, es decir, si ha habido un movimiento dominante y poco alternativo y que no había lugar a la crítica, ha sido toda la izquierda abertzale, sobre todo durante los 80. Era penoso ver a Fermín Muguruza decir lo que decía los 80. Su discurso afortunadamente ha cambiado, pero quiero decir, si hay algo que no se sostiene éticamente, creo que es esa música. Y luego, los discos, ya te digo, los de Cortatu se sostienen bien, todo lo que hicieron Negu Gorriak se sostiene de puta madre, aunque Fermín no tenga flow suficiente para cantar eso. Pero es verdad que sí que hay cosas, claro que hay cosas, pero para mí me parece que el bagaje es muy pobre, sobre todo para poner como es el libro, que los grupos de pop de la movida no se sostienen y los del rock radical vasco sí. Yo creo que la verdad es que en ese aspecto es una opinión muy personal, porque me tocó vivir lo que viví y no me gustó, pero creo que sí, un sitio muy acrítico fue eso. Esos son como un poco mis dudas. Si te dejo responderlas porque estoy hablando demasiado. No, el libro está bien, ¿eh? Permíteme solo una cosa. Mira, no todas las artes tienen que tener una relación tan política como te propones, ¿eh? Entonces tendríamos que desechar, no sé, en este momento se me ocurre Juan Ramón Jiménez, ¿eh? Cierto es que me importa un pijo si a Platero le gustan las naranjas mandarinas o no, ¿eh? Pero hay que reconocer que gente como Juan Ramón Jiménez, en su torre de marfil incontaminada, sin contacto con ninguna política, no deja de ser su aportación valiosa, ¿eh? En fin, solamente era esto. Pues primero agradecer, porque si hay una cosa que odio son las mesas donde todo el mundo está de acuerdo y se están diciendo todo el rato unos a otros lo inteligentes y lo juntos que son. Así que ahora por eso invito a gente con opiniones interesantes. A ver, lo primero que me gustaría decir es que Marx y Wilde, Oscar Wilde, no son incompatibles, ¿no? Oscar Wilde escribe, como tú bien sabes, El alma del hombre bajo el socialismo, que es un libro tan explícitamente político más que cualquier cosa que escribiera Marx. Seguramente por eso tú y yo nos llevamos tan bien, aunque no sea más de Marx que de Wilde. Y creo que hay un truco un poco en esto de la politización o despolitización del arte, de la politización del arte, ¿no? Se ve como arte político solo lo que hace la izquierda, cuando, como tú bien dices, todo es político. Entonces yo creo que el trabajo que está haciendo súper bien el neoliberalismo ahora es despolitizar cualquier relación social, despolitizar las canciones, despolitizar los bares, que antes eran bares de barrio y ahora son franquicias como 100 montaditos o cañas y tapa. Y eso es, el tráiler fue la movida de todo eso, ¿no? La movida fue el tráiler de todo eso, ¿no? De la despolitización de las relaciones sociales, ¿no? Con unos grupos que estaban compitiendo totalmente por espacio en la televisión y por el favor de los partidos políticos, que el PSOE tenía un sistema de chantajes que explica muy bien Sherpa. En el libro viene un ministro y les dice: oye, si apoyáis al PSOE os damos 30 conciertos. Ellos deciden no hacerlo y lo que hacen es que dejan de recibir ofertas para tocar en municipios regidos por el PSOE y dejan de salir en televisión española. Pues por lo menos él dice eso. Yo creo que respecto a su base de fans, no estuvieron suficientemente representados ni los grupos heavies, ni la rumba de barrio, ni el rock radical vasco. Con el retrato que has hecho de los años de ETA, digamos, los años más duros de Euskadi, estoy totalmente de acuerdo, y quiero decir que la izquierda ha tenido, incluyéndome yo y mi entorno de amigos y tal, hemos tenido como un fallo en el suelo moral, ¿no? Llegaba un momento en que tú te sentías antisistema, veías lo que pasaba en Euskadi y creías que
lo que estaba haciendo, o todo lo que hacía la izquierda Abertzale, era antisistema. Había cosas que hacían que sí eran antisistema, apoyar la insumisión, las casas ocupadas, ciertas resistencias, y había otras cosas que no eran en absoluto antisistema, que tienen que ver con ETA y con la forma en que se desarrollaban y mataban, ¿no? Por ejemplo, uno de los libros que más me ha gustado últimamente es El Comensal, no me acuerdo el autor ahora, pero bueno, es una Neguri, creo que es la hija de los dueños del BBVA, que cuenta el secuestro de su abuelo y el cáncer de su madre, ¿no? Es un libro que ha vendido muchos ejemplares y que ha sido nominado a premios en Gran Bretaña, fuera de España y tal. Y creo que sí, que la izquierda en los 80 y los 90 perdió la sensibilidad y la humanidad y la moral un poco con esto, y está totalmente... Lo que no creo es que los grupos de rock radical vasco tuvieran tanta complicidad como parecían. Lo mismo Fermín en algunos momentos, pero por ejemplo creo que Evaristo de ningún momento entró ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, la Polla Records los relaciono más con la tradición anarquista y autoritaria española, ¿no? Las coplillas populares, por ejemplo, en cualquier manifestación en Madrid que vayas, de un centro social ocupado o de cualquier colectivo, es muy típico que al final de la manifestación o en las primeras cañas o en las copas se cante esta canción de Ellos dicen mierda, nosotros amén, ¿no? Es una canción mucho más popular de lo que parece, ¿no? A pesar de que apenas ha sonado en la radio, se ha quedado en la memoria colectiva, y para mí eso tiene mucho valor. Espera a ver si me gusta algo más. Y bueno, eso básicamente sí, es que estoy de acuerdo con todas tus críticas. Es verdad que yo tengo me autoimpongo una cosa, y es que los libros sean claros, concisos y vayan al grano. Y hay veces que eso extermina algunos matices o algo así, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, las entrevistas, el periodo de promoción, las entrevistas, las presentaciones, son el momento para afrontar el debate y poner esos matices que lo mismo faltan en el libro. Pero es que, tanto como lector como periodista, estoy harto de los libros de 500, 600 páginas totalmente detallados que cubren hasta el último matiz y que no leemos nadie más que 50 personas, ¿no? Entonces, yo he decidido hacer libros de 180 páginas que circulen y que fomenten el debate. Sí, es verdad. Yo tengo muchas dudas si considerar a la Polla Records como rock radical vasco. Eso es un matiz también. bastante... Entiendo todo lo que dices de la despolitización, vuelvo a insistir. Lo que pasa es que yo creo que si hay un lugar para luchar y cambiar el mundo, creo que meterte una banda de rock no es quizá, a no ser que seas Fugazi, la más eficaz. Yo, si quisiera cambiar el mundo, y no el mío solo, que lo que yo quería no era que mi gente de mi barrio saliera conmigo, lo que quería era salir yo, no sé, nunca me lo planteé hasta que fui mayor. Yo me dediqué al rock porque yo vivía en Avilés cuando vine a Euskadi y me llevaron a una excursión en Sidesa, cuando había 25.000 habitantes. Llegué allí, vi los Altos Hornos y todos mis compañeros, sus padres trabajaban ahí. Yo voy a trabajar aquí, yo voy a trabajar aquí. Yo cuando volví a casa me dijo mi madre, ¿qué tal hijo? ¿Qué tal en la excursión? Dije yo, mamá, no sé, si pudiera estudiar o tocar la guitarra o algo. O sea, yo digo, yo aquí no sobrevivo 2 días, o sea, no puedo trabajar aquí. Pero nadie más quería salir de trabajar de ahí. A toda la gente le parecía muy buena acción. Yo hoy en día entrar en Sidesa o con mi ArcelorMittal o como se llame ahora, es un imposible. Entonces yo tengo una visión muy del rock como ascensor social. Sí. Y lo que tú dices de los grupos compiten entre sí, es verdad que hay camaradería y hay que ayudarse a los otros, pero sí, se compite entre las bandas. Claro que se compiten las bandas. Compites por sonar mejor, por hacer mejores canciones. Quiero decir, la competitividad... Yo he crecido quizá en ese entorno, quizá porque tardó mucho en irme medio bien y no sé cómo explicarlo, pero sí hay una parte de arrogancia, hay una parte de ego, de narcisismo, que duele reconocer porque es muy molesta, porque de repente te descubres no siendo la excelente persona que creías, como es mi caso. Pero sí existe, y luego el rock and roll es un producto capitalista de primer orden, porque finge revolución cuando está más integrado que nadie, pero desde el año 50. Yo creo que no pasa nada por hacer alternativas y buscar soluciones y buscar propuestas y tal, pero que el rock and roll, incluso en las bandas más independientes o más, incluso dentro del competitivo mundo del mundo independiente norteamericano, que es quizá el más purista, porque tiene esa herencia calvinista, son todavía mucho más puritanos.
pues son puritanos. Sí. Son hijos del Mayflower y se les nota en su manera de afrontar la vida, como puede ser Ian McCain, todos estos de los Straight Edge, etc. Y creo que sigue siendo un mundo muy competitivo entre ellos, porque en Estados Unidos la vida todavía es más dura que en Europa. No hay seguros sociales, no hay, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, no es que venga a cortarte el rollo ni mucho menos, pero sí que hay que tener en cuenta que el rock and roll entra dentro de una estructura y eso, seguro que acá querrá que vendas muchos libros y que Hombre, más que te lleves bien con otros autores. Pero Por contestar, si quieres realmente hacer la revolución, toma un arma. Esa es la manera de hacer una revolución. Parece ser que hemos sido castrados, o hay generaciones que han sido castradas, se les ha vendido que era malo hacer el servicio militar, saber manejar un arma. Si hoy en día quieres aprender a manejarlas, todo un pueblo está desarmado porque es carísimo, acudir a un sitio donde te enseñen y puedas conseguir un permiso de armas y todo eso. Pues aquello de la insumisión no resultó bien en absoluto. Si quieres hacer la revolución, ¿hiciste la mili? Yo no, tío, yo fui... Claro, carapijo, pues claro. Entonces, claro, ¿qué revolución vas a hacer? No tienes ninguna posibilidad, te masacrarían a la primera. Es necesario saber manejar un fusil de asalto. A mí el ejército español, con total acuerdo por mi parte, me ha enseñado a matar a tiro, a ráfaga, con la bayoneta, con bombas de mano, de 1000 maneras diferentes. ¿Quieres la revolución? La revolución conlleva sangre, Así es como son las revoluciones de verdad. No obstante, mira, yo desconfiaba, lo estaba comentando antes con Víctor, desconfiaba del poder de inducir a la revolución del rock. Estaba totalmente desencantado por el contacto con todos estos espectros de la movida, cada día más colocados de cosas más insufribles. Además, encima, no sé el éxito que tenían, porque siempre teníamos que pagarles las copas. Estábamos hasta los pueblos. Bueno, pues era así. Pues, en el momento de máximo desencanto, 1987, desembarcamos en América. Bueno, pues dimos 2 conciertos, el último había 48.000 personas y querían prohibir el rock en español. Las cosas todas estas, el discurso les parecía extremadamente peligroso y querían, de hecho, como al 4.º día nos expulsaron del país. He sido expulsado de varios países, lo tengo a gala, uno tiene que saber hacerse enemigos. Y bueno, bien por la población ecuatoriana, se levantaron, armaron unas manifestaciones de tal manera, se tiraron a la calle con fuego y con sangre, que es como se hace la revolución, no lo olvides, y como a los 12 días nos llaman del gobierno de Ecuador. Oiga, están ustedes invitados a nuestro bonito país, checa, ahora me voy a Alemania, ya que sé, donde, bueno, pero es así, en ese momento recuperé la fe en la capacidad de inducir a la revolución que tiene el rock. No obstante, no olvidemos las armas convencionales. A Víctor, bueno, ¿querías? Víctor, disculpa. Sí, bueno, quería decir brevemente, a mí el heavy me parece una música políticamente muy potente, ¿no? Incluso el heavy de los 80. Ahora hoy es una canción de Bon Jovi como Living on a Prayer, que habla de la precariedad de una pareja joven y cómo se proponen superarla, y es una canción mucho más política que muchos grupos que son profesionales de eso, ¿no? Y el efecto de empoderamiento que tuvo en ti este tipo de grupos, ¿no? De decir, yo no quiero el destino que me ha señalado la sociedad de estar en una cadena de montaje, sino quiero expresar lo que yo siento, pues más político que eso, pocas cosas hay, o sea, sí que estoy totalmente de acuerdo. Así que si quieres, podemos abrir por una pregunta. O bueno, ¿quieres que hablemos más? ¿Cómo que? Yo prefiero hablar. Mira, que ahora se te oye que era el micro, no eras tú. No era tu voz. Bueno, pues ahora vamos a abrir un turno de preguntas para todos aquellos que queráis intervenir y cuando os parezca, empezamos. Yo quería hacer dos preguntas, una a Víctor y otra a Jorge. Claro, solamente con mirar el título del libro es inevitable pensar en la analogía con el título del libro de Derrida, Espectros de Marx. No sé si está buscada esa analogía, pero lo que sí es cierto en todo caso es que en el libro de Derrida había una vuelta al marxismo
en un momento donde estaba totalmente cuestionado el marxismo, a principios de los 90, en la cual se reivindicaba. Derrida empezó, padre de la deconstrucción, reivindicó el marxismo, digamos que buscaba una parte propositiva, afirmativa del marxismo, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer sobre eso es que tú dijiste que te interesaba más lo que la movida podría aportar al presente que lo que pudo haber sido eventualmente, ¿no? Entonces mi pregunta sería, tu análisis no leí el libro, pero tu análisis, lo que planteas en el libro, ¿qué es lo que aporta para hoy, más allá de la crítica de lo que estuvo mal, sino qué parte afirmativa, propositiva hay para pensar una música hoy en día que cuestione esas partes materiales que dices que no estaban presentes en la movida, ¿no? Y la otra para Jorge, que me pareció interesantísimo lo que comentaste yo creo que un poco responde la cuestión afirmativa a esta pregunta. Hablaste de ese momento previo a la movida, de esa conexión anarquista y tal. Claro, si hay una memoria silenciada y borrada en la transición, es la memoria del anarquismo, ¿no? Entonces, me gustaría que contases un poco más, porque yo lo desconozco absolutamente, me parece interesantísimo, sobre a qué sonaba el anarquismo en esa época, qué grupos, qué estilos, ¿no? Bueno, cuentes un poco porque me parece muy interesante. Bueno, bien, la izquierda en España, como la derecha, siempre ha sido muy fragmentada, ha sido algo muy fragmentado. En este libro se dice que, bueno, que el Partido Comunista, todo el comunismo quedaba como algo muy trasnochado y el PSOE era lo moderno. Pero no es así, ¿eh? Los grupos del momento, sobre todo los previos, veían muy... Bueno, se recuperaban incluso los socialismos utópicos, ser realistas, pedir lo imposible, eso de que, bueno, ahora se conmemora el mayo del 68, eso de la playa está bajo los adoquines. Aquí, bueno, aquí no hay adoquines en las calles, tanto como en Francia o en otros países. En fin, el movimiento anarquista era fuerte y era muy atractivo para, si nadie piensa por ti, que nadie decida, si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Nosotros estamos imbuidos de todo eso y muchas otras bandas lo estaban igualmente. Y luego existía un puente también con lo que había sido el Partido Comunista, que es el que mantuvo un poco la lucha durante la época de Franco, que eran otros movimientos, como estaba el MC, que estaba muy desprestigiado, era el movimiento comunista, era como muy... Y luego estaba la Liga Comunista Revolucionaria, que ese tenía un gran prestigio, pero no tanto entre las bandas de rock como tenían los anarquistas, ¿eh? Y de hecho, ilegales, y ya desde Maxon, desde el principio, funcionábamos, y otras bandas funcionaban, Crack incluso, un grupo de aquí, funcionaban incluso Asturcón, que hacía una música repulsiva, bueno, pero sí que funcionaban como una célula anarquista. Esta gente hacía lo mismo que nosotros, pegaban sus carteles los días antes del concierto, te ibas a la zona donde tal, con un coche, unos cubos con cola y con tal, incluíamos para que, bueno, había gente que se complacía en arrancarnos los carteles, para eso guardábamos todas las bombillas fundidas, las machacábamos bien y los cristales se mezclaban con la cola y hacían que la gente perdiese esas ganas de arrancar los carteles. Pues nada, pues era todo de manera autogestionaria, el equipo era propio, hacíamos el sonido, era todo realmente anarquista. Lo habíamos llevado a la praxis y funcionaba muy bien. El problema fue cuando llegaron todos estos grupos subvencionados, ¿eh? Solamente su inconsistencia hizo que pudiésemos competir con facilidad con ellos al llegar a Madrid, ¿eh? Cuando llegamos a Madrid, bueno, hay un momento en que se me propone, bueno, ¿podríais tocar en la Edad de Oro? No, joder, ¿cómo que no? La Edad de Oro es lo más. La Edad de Oro me la mama. ¿Cómo cojones voy a ir a tocar a la Edad de Oro si van grupos que... ¿Para qué? Para sonar con los técnicos de televisión española, que son una puta mierda, no tienen orejas, y encima sonar por un altavoz así, ¿eh? No, joder, cuando nos estamos gastando toda la pasta que tenemos en tener un equipo cojonudo, ¿eh? Porque esa cosa anarquista conllevaba tener en propiedad el equipo de sonido, lo teníamos todos los medios de producción. Solo faltaba para conseguirlo algo que nos dieron las discográficas en su eterna ambición por no pagar seguros sociales y todas esas cosas que a las multinacionales les repugnan. Pero hay un momento en que nos lo dieron en bandeja, ¿eh? Porque lo que hicieron fue subcontratar todos estos servicios para no pagar
todos esos gastos que ellos consideraban superfluos. Entonces empezaron a haber gente que trabajaba como freelance, como agentes de prensa, haciendo la promoción, diseñadores de carpetas de discos, los estudios de grabación se externalizaron y ese fue el momento en que esa chispa anarquista a la que estábamos adscritos nosotros, Cucharada, un montón de bandas más, funcionase bien. Llegó esto de la movida y me cago en su puta madre. En fin, bueno, pues nada, ahora va mi amigo. Bueno, pues el título no es una referencia explícita al Derrida. De hecho, es una referencia aunque suena muy bonito, ¿no? Pero es una referencia explícita a la primera frase del Manifiesto Comunista, que dice: un espectro recorre Europa, el comunismo, ¿no? Aunque a veces se traduce como un fantasma. Pero también hay un libro de la feminista ecologista Arundhati Roy que se llama Espectros del Capital, que explica cómo en la India ha afectado la llegada del neoliberalismo salvaje, que es un libro muy cortito, muy potente, que me gustó mucho, y tenía esa fórmula para titular en la cabeza, ¿no? Y yo no soy muy de Derrida, la verdad. Y lo otro que me preguntaba es si la parte propositiva del libro. Yo me autoimpongo en todos los libros que el último capítulo sea proposiciones de cómo superar el charco en el que estamos metidos, porque a mí el sistema que tenemos no me gusta mucho. Yo no tengo ninguna idea propia, yo soy periodista, no soy académico ni nada, entonces lo que hago en el último capítulo es recomendar libros, que es lo que hago en mi trabajo cotidiano también. Recomendar libros que creo que tienen salidas, ¿no? Por ejemplo, me parece muy recomendable el último libro de Alberto Santamaría, un profesor de filosofía de Salamanca, que se llama En los límites de lo posible, que habla del capitalismo afectivo, de cómo el neoliberalismo despolitiza todos los gestos de la vida cotidiana. Me parecen súper recomendables los libros de Marina Garcés, una filósofa de Barcelona, que especialmente cito uno que se llama Nueva Ilustración Radical. Los de César Rendueles, Sociofobia, Capitalismo Canalla, y me parecen muy interesantes los de Carolina, el libro de Carolina del Olmo también, donde está mi tribu, sobre maternidad y lazos familiares en el neoliberalismo. Y también me gusta mucho un ecologista que se llama Emilio Santiago Muiño, al que cito extensamente, que da propuestas, recoge las propuestas más concretas del ecologismo para limitar nuestra voracidad consumista e intentar tener un mundo más habitable. Entonces, tanto en los libros como en los artículos que escribo, intento destacar los trabajos que me parecen interesantes que hay en las librerías y en el debate público. Bueno, pues tengo mucha ganas de leer sobre esta parte teórica que comentaba el Pascual, pero por lo que leí, eso está muy bien, de todos modos, yo no sé, yo creo que no tanto en lo que tú dices, que no leí el libro todavía, no sé qué me voy a encontrar, y estoy de acuerdo seguro con esa tesis de los 80 y el PSOE y tal. Creo que, bueno, que eso existía, pero yo no sé hasta qué punto ahora mismo, por todo este tema de la crítica, la transición, está todo, yo no sé, yo como también tengo 48 años y también viví en los 80 y estuve en las huelgas de los institutos y tal, yo creo que no digo por lo que tú estás diciendo en el libro, que ya te digo, pero esto que se está creando, creo que está haciendo una lectura muy simplista y muy cuadriculada de esto. Por ejemplo, tú que decías que los ilegales son el contrapunto de la movida, con lo de los huelgas de los estudiantes. Por mí los ilegales, yo era súper fan de los ilegales, tenía todos los discos, era de crío, creo que como todos en los institutos éramos súper fans, pero yo ilegales nunca lo relacioné para nada, con nada político, pero absolutamente para nada, más bien todo lo contrario, para nada, político en el sentido de lo que hacíamos en los institutos, cuando nos poníamos en huelga. Yo de aquella no lo relacioné absolutamente para nada, y oíamos a los ilegales, oíamos a Apoya Records, oíamos a Gabinete Caligari, o sea, creo que estaba todo mucho más mezclado, oíamos a las Caidragama, igual que ahora oyen a Bisbal en todos los sitios, o sea, creo que de alguna manera que se está todo parcelando de una forma que, no sé, un poco interesada. Yo odiaba la movida, o sea, yo fui de los que crecí precisamente en ese momento odiando al PSOE, odiando a la movida, porque crecimos en esa generación que fue los que cuando teníamos 16 años cuando el referéndum de la OTAN, y ahora que yo era de esos, oigo estos discursos y digo yo, la verdad que me suenan todo un poco como impostores, igual que cuando oigo a Nacho Vegas a veces, que es súper colega mío y un tío súper admirable y un tío que tal, y oyendo hablar, ¿está ahí Nacho? Bueno, pues Nacho, pues yo pasa a veces, cuando oigo a Nacho hablar a veces de los del 90 y algo,
Yo digo, joder, Nacho, yo eso, bueno, no lo dije nunca, pero hoy lo ahora está ahí. Yo, lo que estás comentando ahora, sí veo que estás hablando de la realidad, pero yo en el 91, 88, 89, yo no vivía eso. Incluso yo diría otra cosa, y termino, que perdón un segundo. Yo creo, y ya lo comenté con Víctor, y quizás también, y probablemente, cuando se comenta todos estos temas de la movida, de la transición, del tema del indie, de todo esto, probablemente hablamos del indie en España, la transición, la movida, y habría que hablar de cada momento en cada sitio, porque en todos los sitios fue distinto. Y yo lo que creo que aquí en concreto había una mezcla mucho mayor, y lo que vivíamos en los institutos era una situación hiperpolitizada, pero hiperpolitizada, que incluso la generación nuestra ya estaba mucho menos politizada que la anterior, porque nosotros que estábamos en los institutos, cuando hablabas con los que estuvieron en los institutos en el 80 y pico, 79, todo el mundo decía, no, si en clase éramos 30, había 3 de la ORT, 2 de la Liga, 1 del MC, otros 3 de tal, y nosotros ya lo vivimos eso, pero vivimos una situación muy politizada. Yo ya lo comenté alguna vez con Víctor, nosotros en el 85 en el Instituto Calderón paramos cuando apareció, creo que era Miquel Zabalza, que era un tío que supuestamente era de ETA y luego no era de ETA. Hubo huelga en el instituto porque apareció en la Foz del Urbiar, creo que fue, o no sé dónde. O sea, era una cosa hiperpolitizada. Y esa situación, yo oía a los pegamoides, joder. O sea, quiero decir, que tampoco entiendo eso que tú dices y estoy de acuerdo, pero creo que fue todo más natural, entre comillas. Digamos que el poder, digamos, coge tal, y efectivamente lo que tiene menos contenido político probablemente lo potencia más. Pero yo la primera cinta que compré en la vida fue Barón Rojo, que los vi en Pista Libre, en un vídeo. Que Pista Libre era una cosa que había en la tele del PSOE. O sea que, vamos a ver, no niego la mayor, simplemente matizaría un poquitín más, porque a veces yo creo que con el paso del tiempo tendemos a simplificar todo, decir, no sé qué tal, resulta Jorge era buenísimo, porque no sé qué, no sé cuándo tal, y yo no lo veo tan así, pero bueno, nada. Pero yo creo cuando hablo de ilegales, quiero decir, yo por ejemplo ahora creo que si cualquiera vamos a Spotify o a nuestra colección de discos y ponemos una canción como Yo soy quien espía los juegos de los niños, ¿no? Y vamos repasando la letra, vemos que es justo lo que nos está pasando ahora, ¿no? No creo que sean, no diría que sean buenos retratos de la época, sino que a veces son proféticas de lo que va a venir, ¿no? Entonces, es verdad que, claro, en todo ensayo corto, yo a mis libros, que tengo 2, los suelo llamar panfletos, ¿no? Quiero decir que son más invitaciones al debate que intentos de agotar el debate y llegar al último matiz y tener razón en todo, ¿no? Que a veces es más complicado que decirlo todo y tal, ¿no? Que creo que el abanico que nos ofrece el ensayo es suficientemente amplio para que cada autor pueda escoger lo que quiera. Yo he escogido esto porque me parece que tiene sentido político y sentido comunicativo. Y es verdad que claro, yo este libro lo escribo porque escribí el de Indies, Gintes y Gafapastas para autoexplicarme a mí mismo en qué tipo de mierda de modernidad había crecido, y luego me di cuenta de que tenía que volver una década atrás para darme cuenta de eso, ¿no? Es verdad que no es lo mismo haber crecido en tu instituto aquí que en Madrid, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí aunque mi abuelo trabajó toda la vida en Ensidesa, yo crecí en la periferia, digamos, rica de Madrid, ¿no? En municipios como Majadahonda, Villaviciosa. Eso te aseguro que era el vacío total de consumismo, ¿no? Era todo chalés adosados, que se anunciaban como chalet adosado de alto standing. Todo el rato en los institutos hablando de consumir, de comprarse un ciclomotor, de quién tenía el plumas más caro, y de quién era el primero del instituto que se compraba las Nike y Jordan. Empezaban los multicines de a ver quién se parecía más en su look a Michael J. Fox o a quien tocara, ¿sabes? Bueno, películas, yo creo que el cine, si tú comparas el cine de los 70, un cine súper crítico de Scorsese, Coppola, Cimino, Paul Schrader, con el de los 80, Spielberg, Top Gun, Águilas de Acero, Chuck Norris, o sea, es un paso atrás cultural brutal. Sí. Eran apologías del imperialismo. O sea, la generación de nuestros padres creció era un superventas en España Víctor Jara, tenía mucho prestigio cultural, y de repente damos un paso atrás y todos los cines están llenos de apologías del imperialismo yanqui, gringos, simplemente porque a Hollywood se le ponen las narices y que se cansa de estos que además daban problemas, ¿no? Porque eran artistas torturados, Coppola, Schrader, todos estos, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a coger a Spielberg,
y con los muñequitos de las naves ganamos 10 veces más que con estos frikis. Entonces, culturalmente, cuando yo me pongo a leer literatura de la época, me doy cuenta del enorme paso transcultural que son los 80, ¿no? Y bueno, para mí no hay canción más política en la historia del pop español que Quiero ser un bote de Colón de Alaska y los Pegamoides. Es una apología al consumismo. Quiero deshumanizarme y hacerme un producto. Quiero ser un bote de Colón y salir anunciado por la televisión. Eso de Clash no llegan a decir algo tan absolutista políticamente en ninguna de sus canciones, ¿no? Es lo que quería reflejar, igual que está Enamorado de la moda juvenil, ¿no? que parece una canción que creo que la planta joven del Corte Inglés lo usó en una campaña. Afortunadamente Santiago Serón se desenamoró de la moda juvenil y empezó a mirar al sur de América del Sur, al Caribe, a Cuba, y a hacer una música con mucha más profundidad y mucha más sustancia, y eso es lo que me apetecía retratar en el libro. Igual era irónica también, enamorada de la moda juvenil, como decirlo. Bueno, pero es que la ironía es peligrosa, porque muchas veces la ironía es la forma de hacer el sistema aceptable. Eso los hipsters, los que hemos sido hipsters, pero podemos decir. Pero también conviene darle a la música, la música tiene muchísimas aristas, el rock también, y la polilla es solo una de ellas. Es decir, cómo tú puedes leer Quiero ser un bote de Colón, tiene tantas lecturas según tu bagaje cultural, según tus experiencias, y puede ser mucho más revolucionaria o mucho más poderosa de lo que aparentemente leyéndola en frío y sin escuchar la voz, el contexto social que había, es muy distinto. Warhol no es la misma lectura que se hace en el 83 cuando viene a España que en el 65, que era completamente revolucionario, porque lo que hizo Warhol fue quitarle todo tipo de drama a la creación artística. Todos esos 200 años que llevamos con el rollo de hay que sufrir para crear, el creador es único, está conectado con Dios, y todo ese rollo, cuanto más sufras mejor, esa dramatización que hay del arte, es decir, ese prestigio que tiene el sufrimiento del arte, por eso la comedia está más apreciada, el drama, la tragedia más apreciada que la comedia. Eso todo viene de Beethoven, y lo que hace Warhol, aparte de ser el primer publicista que no se avergüenza de serlo, cuando era escaparatista y pasa al mundo del arte, es quitarle ese drama de la creación. Es verdad que del 83 es un multimillonario que no tiene nada que ver con lo que significaba en el 65, que funda la Factory, que es la primera subcultura que es interclasista, además. Que van millonarios pobres, hijos de papá, yonkis, etcétera, etcétera. Es una subcultura que de ahí nace el glam, además. Es muy interesante. Es decir, que todas las cosas hay que escucharlas, y leer una letra además leída en frío no significa lo mismo que cuando se escucha con el grano de la voz, cómo está cantada, cómo es la instrumentación. Tú puedes cantar una cosa completamente sutil y que suene muy poderosa, y al revés, una cosa como Under My Thumb de los Stones, que es absolutamente degradante igual para las tías, pero suena rebelde. Es lo que tiene la música, que lo que estás escuchando no siempre es lo que se está diciendo. Entonces yo creo que el bote de Colón o Enamorado de la moda juvenil me parece que habría que ponerlo un poco más leerlas de otra forma. O sea, quiero decir, y nosotros escuchamos de Jorge tocando en Rock Pop, que era el sitio donde se tocaba, y era un grupo de moda. Sí. O sea, no era un grupo, digamos, underground más que pudiera ser en otros momentos, era un grupo de moda. Y yo los descubrí en los 40 principales. Porque si no descubrías a grupos, quiero decir, yo no tenía nadie que me llegara y me diera el disco, encima yo no tenía hermanos mayores, los tengo pequeños. Entonces también esas lecturas tan literales, no sé si son, que creo que habría que pausar un poco y decir, bueno, ¿qué significa en este momento? No sé si son apologías tan clásicas del consumismo. A ver, yo no creo que haya que el mundo de los artistas se divida en seres angélicos hiperpolitizados y seres demoníacos hiperconsumistas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de juzgar a Warhol, en vez de poner mi juicio personal, cojo una frase de Robert Hughes que dice que igual que los papas tradicionalmente tuvieron sus artistas de cabecera, Andy Warhol fue el artista de cabecera del neoliberalismo y de Ronald Reagan, ¿no? Que si Ronald Reagan hubiera sido un papa, su artista de cabecera, como Miguel Ángel lo fue de otros, pues hubiera sido Andy Warhol. Es el reflejo de una cultura sociopolítica que es el neoliberalismo. Evidentemente, la imagen de la lata de sopa Campbell's la puedes leer como hemos llegado al vacío consumista total, hemos llegado a la nada. Tú imagínate compararlo antes de los 80, en los salones de las familias españolas estaba o La Última Cena normalmente o Guernica, ¿no? Y de repente aparece la gente joven empieza a poner la lata de sopa Campbell's, ¿no?
es un cambio, ¿no? De unas imágenes muy ricas y en conflictos y en matices y tal, a llegar a poner una cosa que está en las estanterías de todos los supermercados, ¿no? Y ese me parece artísticamente genial, valioso, comentable, pero refleja un cambio de mirada sociopolítica. El cambio que hace Warhol con eso es descubrir la belleza en cada rincón, es enseñarnos a vernos más allá del museo, es ver la belleza en el supermercado. El cambio que hace Warhol, esto lo se preguntan a filósofos como Danton, que reflexionaron mucho sobre las latas Campbell y las brillo, lo que hace es que con tu experiencia de ir al supermercado puede ser placentera, ver las proporciones, los colores, los diseños. O sea, para mí lo que hace Warhol es con lo contrario, es abrir la dimensión de lo que es arte y lo que no, y lo que es belleza. O sea, es todo lo contrario. Eso es lo que Marx llamaba alienación. Digas lo que digas, la vida personal de Warhol pues fue realmente difícil y sufriente. Tuvo muchísimos problemas a nivel personal. No fue una vida como yo no elegiría esa vida ni de coña. En fin, prefiero ser un bote de colón. ¿Qué tal? Me gustaría comentar sobre todo el subtítulo, ¿no? del libro, ¿Por qué odiar los 80? Yo cuando vi ese libro en el escaparate de Paradiso me pareció mal. Me pareció mal como fan de la música en general. La política no me interesa nada, la música me interesa mucho y personalmente pienso que los 80 es la década más rica musicalmente en España. Podemos pensar en grupos de la movida si primero definimos qué es la movida, pero vamos a suponer que todos estamos de acuerdo en qué es la movida. Seguro que no lo estaríamos. Grupos de Madrid, grupos de Vigo, grupos de Asturias, grupos andaluces, hay de todo, grupos de todos los estilos, grupos que cantan en español en su mayoría, grupos más hedonistas, grupos más implicados en causas sociales, etcétera, etcétera. Pero en el fondo de la cuestión, si tu libro toma como punto de partida la música, creo que deberíamos ser un poquitín ecuánimes en un juicio estético sobre la calidad de la producción musical en esa época. Desde mi punto de vista, pienso que podríamos enumerar ahora mismo 20, 30, 50, 100 buenos grupos, 100 buenos discos de esa época. Y independientemente del contexto cultural del PSOE y de María Santísima, yo creo que sería justo poner eso en valor. Sí, bueno, en el libro, en el capítulo 4, justamente intento eso, ¿no? No digo que todo lo que pasaba en los 80 fuera odioso. El subtítulo que iba a poner yo era Motivos para odiar los años 80, pero la editorial creyó que era más contundente porque odiar los años 80 y acertó porque es un título con mucho gancho. A mí me encanta, por ejemplo, Ilegales, que es un grupo que fragua su discurso en los 80, me encanta Gabinete Caligari, muchas canciones de Martirio, de Radio Futura, por supuesto que fue una década muy rica. Personalmente prefiero los 70, Camarón, Lola y Manuel, La Rumba, La Nueva Canción, Cantautores, no sé, bueno, son nociones personales, pero no es un intento de destrucción de todo lo que se grabó desde 1980 hasta el 89, fue un desastre comparado con todo lo demás. Por ejemplo, mi libro anterior trataba del indie y creo que los 90 musicalmente fueron bastante menos ricos que los 80, ¿no? Sobre todo en el terreno del pop rock, creo que fueron un paso atrás en gran parte y sobre todo en lo que consideramos la escena cool, ¿no? Y vamos, no es un juicio sumarísimo ni creo que todo el mundo estuviera en los 80 fuera despreciable o carente de valor. Bueno, no solo se habla de música, aquí se hablan de más cosas. Bueno, voy a deciros que he leído el libro un poco aquí y allá, pero no os lo voy a regalar porque mañana voy a releerlo de viaje a Madrid. Está de puta madre. Muchas gracias. Bueno, pues antes de que os vayáis, bueno, tenéis ahí una mesa para que podáis comprar los libros y os los pueda firmar Víctor. Y otra cosa, me pasan que el día 24... aquí, pero en el Salón de Actos, en este mismo edificio, estarán Javier Pérez Royo y Antón Losada presentando otro libro que se titula Reforma Constitucional, la reforma constitucional que España necesita. Y si queréis haceros socios de nuestra entidad, pues también tenéis fichas para ello. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente acto.